su fruto dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones. Amén. Y le animo para que meditemos esto, porque esto golpea mucho nuestro corazón y todas las cosas que nosotros manejamos. Porque para que haya fe de Dios, tiene que haber vida de Dios. Y para que haya vida de Dios, una persona tiene que haber nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, la vida de Dios no está. Por lo tanto, la fe de Dios no se ha iniciado. Y entonces nosotros a veces le pedimos a alguien que ni siquiera es creyente que tenga fe. O sea que le estamos pidiendo algo que en nuestro entendimiento pensamos que lo tienen los seres humanos, y es algo que solamente produce la vida de ¿quién? La vida de Dios. Por eso aquí dice que de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona. En otras versiones solamente el pedacito dice: Él es el iniciador y perfeccionador de la fe. Él es en quien empieza y en quien termina nuestra fe. Escuche esto: de Él viene nuestra confianza y Él es el que hace que nosotros confiemos. Y esto nos va a ayudar mucho, porque hay muchos cristianos herniados de hacer fuerza, siendo yo el primero, donde hemos hecho tanta fuerza, aún sirviéndole a Dios, tanto esfuerzo nuestro, que muchas veces podemos llegar a sentir que no somos capaces, precisamente porque ese es a la conclusión que han llegado nuestros esfuerzos. No podemos. Pero allí donde llega el final de nuestros recursos, entonces empezamos a ver cómo obran los recursos de Dios, cómo lo que el hombre no puede hacer, lo que es imposible para el hombre. ¿Y qué es lo que es imposible para el hombre? La salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación no es que no vayas al infierno. La salvación no es que vayas al cielo, porque la salvación es una persona, se llama Jesús. De manera que el imposible del hombre era tener la vida de Jesús. ¿Y quién la hizo posible? Dios. Que ahora tú y yo seamos portadores del más sublime y del más extraordinario de todos los tesoros que ha habido sobre la faz de la tierra. ¿Qué requiere esto, mis amados? Y les animo con todo el corazón. Esto requiere un meditar, y requiere un meditar a los pies del Señor, porque nosotros oímos mucho. Con la facilidad que oímos, con esa misma facilidad olvidamos. Nosotros creemos haber entendido lo que oímos hasta que Dios nos pasa por un momento de prueba y nos dimos cuenta que todo lo que creíamos haber entendido no lo entendíamos, porque en ese momento de prueba muchas veces del primero que empezamos a dudar fue ¿de quién? De Dios. Israel todo el tiempo, desde que salió de Egipto, por mano de Dios iba siendo llevado a la tierra prometida. Cada vez que tenía un problema quería poner en duda quién era Dios, quería poner en duda la bondad de Dios, quería poner en duda la fidelidad de Dios, quería poner en duda la misericordia de Dios. Simplemente porque tuvieron hambre, se detuvieron y dijeron: ¿está Dios con nosotros o no está? Como si una bolsa de mercado definiera la presencia de Dios, o como si la ausencia de una enfermedad fuera la que definiera la presencia de Dios en nuestras vidas. No, mis amados, eso es lo que ha definido nuestra mente. Tantas veces hemos estado en cama, y aunque muchos de los que hubiéramos esperado que estuvieran ahí con nosotros no estuvieron, te puedo asegurar que se ha cumplido lo que el Señor ha dicho: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Se pueden retirar todos, se pueden ir todos, pueden abandonarnos todos, pero el Señor estará ahí eternamente y para siempre. Y por eso necesitamos conocerlo, y por eso necesitamos escucharlo, por eso necesitamos meditarlo a los pies de ¿quién? A los pies de Cristo, porque aprendemos mucho de los hombres, pero ahora necesitamos aprender de Dios, directamente de Dios, porque es algo que Dios se reservó
Y está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y serán todos enseñados por Dios. Mis amados, y ese privilegio no nos lo podemos perder. Ser todos edificados. Cuando Dios trae luz, y ya no lo son los argumentos del hombre, como me decía alguien en estos días que me hizo una pregunta sobre un tema. Yo le compartí lo que yo entendía, y entonces esta personita me dijo: pastor, estamos en completo desacuerdo, entonces necesito que se prepare muy bien para que me convenza. Entonces le dije: bueno, hermano, pero es que ahí llegamos al punto difícil, porque a mí lo que menos me interesa es convencerlo. Y es la misma razón por la que estoy como esta mañana como pastor aquí. Yo no estoy aquí para convencerlos de nada. Es más, el único que te puede convencer es el Espíritu de Dios. Es el que convence, ¿cierto? Y entonces a veces nos metemos en una lucha de argumentos porque pensamos: si mis argumentos pesan más que los argumentos del otro. Pero ¿sabe qué ocurre? Que cuando aparece Jesús, ni los del uno ni los del otro, porque muchas veces Cristo es algo muy diferente a lo que nosotros hemos pensado o imaginado en nuestro caminar. Juan el apóstol estuvo con Jesús, se le reconocía como el discípulo amado y se reconocía que recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Era uno de los discípulos cercanos, que cuando habían eventos particulares, Jesús tenía 3 a los que siempre invitaba de manera particular: Jacobo, Juan y Pedro. Y fueron llevados allá al monte donde Jesús se transfiguró, y vieron cómo su rostro resplandecía como el sol al mediodía. Y ha venido formándose una idea, Juan, de quién era Jesús. El asunto es que cuando Jesús decide revelarse espiritualmente a Juan, Juan no tiene la capacidad de reconocer entre la gloria que tiene un ángel y quién es Dios. Y apenas apareció un ángel resplandeciente, él relacionó: este resplandor tiene que ser de Dios. Y se le arrodilló a ese ángel, y ese ángel le dijo: levántese, porque soy consiervo tuyo. Y entonces todo eso nos lleva a entender cómo la luz maravillosa de Dios va derribando todos esos argumentos que nosotros podemos tener. Pero ¿a dónde necesitamos tener tiempo? A los pies del Maestro, porque muchas cosas tienen turbada nuestra alma y nuestro corazón. Sé que muchas veces nos acontece a los seres humanos que estamos allá con luchas en el interior, pensando como si no viniera respuesta de Dios, como si Dios no escuchara, como si Dios no atendiera, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención en esos días que hablaba con alguien. Había hablado con una persona, y esa persona en esa charla me había dicho inicialmente: yo no quiero hablar con Dios, Dios no escucha, Dios es sordo. Yo he puesto miles de veces mi situación en las manos de Dios, pero Dios no se ha dignado responderme, me decía la personita. Pero así pensamos muchas veces nosotros nos alarmamos de lo que pasa en otro, pero a veces también lo estamos experimentando en nuestro corazón. Y cuando compartimos ese día, igual esa personita se fue muy inquieta, pero lo único que le decía: mire, las respuestas no las tengo yo, las respuestas las tiene el Señor. Después de unos días volvimos a encontrarnos, pero ese encuentro ya tenía lágrimas en sus ojos. Me dijo: pastor, tengo que pedirle perdón, porque la conversación que hicimos hace unos días era la conversación de una persona necia. ¿Sabe por qué? Porque hoy entiendo que no es que Dios no me haya escuchado, hoy entiendo que yo soy la persona que no ha escuchado a Dios. Y entonces eso es lo que ocurre. No es que Dios no haya respondido, sino que muchas veces somos nosotros los que no estamos escuchando a Dios, simplemente porque a veces pensamos que la respuesta de Dios tiene que coincidir con lo que yo estoy esperando,
y muchas veces no coincide en nada. Entonces creo que por eso no hay respuesta de parte de quién, de Dios. Y ahí entonces estaba Marta turbada, afanada y turbada, con muchas cosas, pero con muchos quehaceres, porque aunque tenía muchas inquietudes en su corazón, Marta no entendía que las respuestas no estaban en el mucho afán de su corazón, sino en el poder estar a los pies del Señor, donde el Señor hiciera reposar su corazón de sus afanes, y entonces allí pudiera conocer la voluntad de Dios para su vida. Y entonces ahí donde Jesús le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte, ¿cierto? La cual no le será ¿qué? La cual no le será quitada. Si había algo que necesitaba aprender María, la respuesta la tenía ¿quién? La respuesta la tenía el Señor. Mis amados, porque Él mismo es la respuesta para nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos? No vamos a ser transformados como lo necesitamos si no tenemos tiempo para meditar en todo lo que Dios está enseñando a nuestro corazón y enseñando a nuestra vida, ¿cierto? Con lo que les voy a decir no quiero colocarme ni como ejemplo ni ninguna manera, porque tiene que ser la obra de Dios. El único ejemplo de la iglesia se llama Cristo. Pero en cada tema que el Señor nos regala, ¿usted sabe cuántas veces lo estudio antes y después? El Señor nos permite estudiar esta porción esta mañana, y yo vuelvo y duro hasta el martes, miércoles, otra vez estudiando y preguntándole al Señor: Señor, ayúdame, dame luz, dame entendimiento, Señor. Porque muchas veces sabe uno que más que lo que pueda decir un hombre es que está enseñando Dios. Muchas veces escucho la grabación después y el Señor quebranta mi corazón y digo: Señor, todo lo que se dijo ahí, ni siquiera yo había visto nada de eso, apenas lo estoy viendo cuando me permites escuchar la enseñanza. Y pareciera como bien particular como Dios le permite enseñar algo a alguien que no lo había visto con claridad. No, mis amados, porque Él es el maestro, es el instructor. Pero nosotros necesitamos cada día, como María, estar ahí a los pies de ese ¿qué? A los pies de ese instructor, para que nuestra alma no esté más turbada, no esté más afanada, porque los hombres han aparecido con muchas respuestas. Y cuando uno mira el libro de Job dice una cosa tan extraordinaria, pero que a veces atendemos tan poco, porque Job empieza a vivir una situación, y toda la situación desde el comienzo del libro de Job se deja ver que todo lo que está pasando en Job es el obrar de Dios. La prueba de Dios, la prueba de Job la inició Dios. Dios fue el que de una manera especial llamó la atención de Satanás frente a qué acontecía con Job, un hombre recto, apartado de mal. Dios le da permiso a Satanás para que pueda tocar todas las cosas de Job y aún la salud de Job. Pero cuando está en medio de toda esa prueba, aparecemos nosotros los seres humanos a querer tener la respuesta y la sabiduría de Dios para saber qué es lo que está pasando en la vida del otro, ¿cierto? Y eso me ha ayudado a aprender mucho en el último tiempo, a abstenerme mucho de consejo y de opiniones, porque a veces uno tiene el afán de, por tener algún conocimiento bíblico, tener la respuesta, y a veces estorbó para esa persona que estaba yendo a buscar la respuesta. ¿Con quién? Con el Señor. Les ponía un ejemplo el miércoles respecto a esto, a los hermanos, porque Dios fue cerrando y fue haciendo estrecho el camino del hijo pródigo, y lo fue haciendo estrecho. Dios permitió que se malgastara su dinero, que acabara con todos sus bienes, que quedara pobre, que quedara arrancado, que quedara lleno de necesidad, y le estrechó el camino, lo dejó. ¿Sí o no? Porque usted sabe qué es lo peor que le puede acontecer a un ser humano: que Dios lo deje hacer lo que ese ser humano quiera.
Eso es lo peor que le puede acontecer. Cuando usted creía que tener libertad era hacer lo que a usted se le daba, ese es el peor camino. Allá en Romanos 1 dice que Dios los dejó para que se fueran tras sus mentes perversas. Romanos 1:18 en adelante encontramos eso. Y lo glorioso es cuando Dios empieza a estorbar nuestro camino para que no hagamos lo que queremos, sino para derribar nuestra voluntad y establecer la de Él. De manera que Dios dejó al hijo pródigo que tomara su camino hasta que el hijo pródigo tocó fondo. Y como alguien decía, ¿sabe qué es lo bueno de tocar fondo? Que cuando usted toca fondo llegó a tierra, a roca sólida. Entonces llega el momento de realmente empezar a encontrarse con el Señor. Y allá está el hijo pródigo, ¿cierto? Para un judío cuidar cerdos es una abominación. Allá está un judío cuidando cerdos. Pero en medio, y no sé qué tal crítica sería su condición, que estaba anhelando comerse lo que los cerdos comían. Qué tan bajo había llegado. Pero ahí se está provocando el mayor milagro. Ese hombre está levantando la mirada al cielo y está diciendo: he pecado contra el cielo, he pecado contra mi Padre. Y está aconteciendo algo bonito de parte de Dios que lo está trayendo a un encuentro, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si en ese momento aparece alguien con un manjar? ¿Sí o no? Con un platado, porque apareció alguien que le dio pesar, que ya está aguantando hambre y está pasando necesidad, y qué pesar del hijo pródigo, y fue y se trajo una bandeja paisa y se la puso ahí. Y entonces ese que ya estaba a punto de escuchar al Señor, apareció un consejero a estorbar. Y entonces ahora ese hijo pródigo se llenó el estómago y ahora va a tocar esperar que le vuelva a dar hambre para que vuelva a mirar al cielo. Porque tristemente a los seres humanos nos pasa. El Señor lo ha dicho en su palabra, ¿cierto? A veces las personas me preguntan: pastor, pero es que tal persona y no viene y no hace, ¿usted qué está haciendo? Y yo le digo: nada, esperando que Dios obre. Porque yo le ruego que venga, lo animo que venga, lo exhorto que venga, y tiene todas las excusas. Más que venir a una reunión, porque no es la reunión la que define la vida de una persona, sino que no deje de relacionarse con Dios y conocer a quién, al Señor. Y entonces ¿usted qué hace? Digo: no, oro por esa persona y espero a lo que dice la Escritura: en su angustia me buscarán. Dios sabrá cómo le estrecha el camino y lo llevará allá donde tenga que levantar la mirada al cielo y acordarse que sin Dios no es posible, que si Dios no nos sostiene no podemos salir adelante. Pero gloria a Dios que no apareció ninguno a intervenir ahí con el hijo pródigo, y regresó a casa. Y cuando regresó a casa, conocemos un poco de la historia de cómo su padre lo estaba esperando, lo vio de lejos y salió a recibirlo, y se tiró sobre él y le besó, le cubrió de lágrimas de una manera extraordinaria. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida de una manera extraordinaria. Y entonces todo eso nos lleva a entender: Job empieza esa prueba, pero aparecieron sus 3 amigos y dieron todos los consejos, aún bíblicos, porque aún muchos de ellos los extractamos de la Biblia para decir, ¿cierto? Vuelve ahora en amistad con él y por ello tendrás paz y te vendrá bien, tendrás más oro que plata, y como piedras de arroyo, oro de Ofir, dice por allá uno de los consejos que ellos le dieron. Le dijeron a Job: revísese bien. Tantas cosas que le dijeron, hasta que llegó un momento donde Job les dijo: consejeros molestos me sois. O sea, me están dando pura Biblia, pero a punta de Biblia igual no encuentro como la respuesta. ¿Qué necesitaba Job? No que le siguieran apuntando con Biblia. Job lo que necesitaba era encontrarse cara a cara con Dios. Y todo lo que Dios había orquestado en la vida de Job era llevarlo a ese lugar donde Job pudiera decir: uy, tanto que había oído de Dios, pero ahora llegó el momento de ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué? Mas ahora mis ojos
te ven. Y ahí cambió todo, la amargura y el lamento que estaba brotando en Job cambió cuando esa luz maravillosa de Dios resplandeció sobre la vida de aquel varón, ¿cierto? Donde resplandece que Dios está al control absoluto ¿de quién? De todas las cosas. Las preguntas de Dios a Job dejaron a Job sin respuesta, queriéndose tapar la boca, queriéndose uno de los consejeros y personas más sabias, queriendo guardar silencio, porque ya no sabía qué decir. Ahora estaba en la posición de: ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y esto es hermoso porque cuando vamos a Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Como la fe es un fruto espiritual que no puede producir el hombre natural puede creer muchas cosas, porque ahí es donde necesitamos ver la diferencia entre simplemente ser conocedores de la Escritura y el que ha empezado a ver a Dios. Parecía como muy raro que el Señor se acerque a un grupo de personas muy preparadas, muy capacitadas, muy estudiosas, reconocidos por los demás, admirados por los demás, por el conocimiento y el celo que tenían de lo que conocían, y que el Señor a ese grupo de escribas y de fariseos los llame ciegos, guías de ciegos. Y uno puede preguntarse: ¿cómo hace una persona para tener tanto conocimiento bíblico y ser llamado por Dios ciego? Porque yo puedo ver la Biblia, pero no puedo ver a Dios. Si Dios no me abre los ojos, no lo voy a ver, aunque vea y haga descripciones gigantescas de la letra, porque hay descripciones de Dios de la letra, pero cuando es luz de Dios, produce un impacto tan profundo en el corazón que cambia la vida de un ser humano. Porque si es solo información, ellos sabían tanto de las Escrituras que cuando estuvieron frente al autor, su conocimiento los obnubiló de tal manera que no reconocían que todas las Escrituras hablaban única y exclusivamente de él. Mis amados, la Biblia no habla sino de una persona, de Génesis hasta Apocalipsis, todo el tiempo. Hay multitud de personajes, ¿cierto? Así como dice la hija mía, que estábamos hablando de una obra de teatro, entonces ella dijo que quería ser el personaje favorito de ella, ser el árbol número 2 del... ¿Sí o no? Entonces hay cantidad de personajes que aparecen ahí que son secundarios. Pero si nosotros miramos nuestro propio caminar, mis amados, nosotros somos el personaje secundario. Mire, Adán, Noé, Abraham, David, Moisés, son el árbol número 2, porque la historia no se trataba de ellos, la historia se trataba de uno solo, de Cristo, del único que Dios ha querido hablarnos. Y cómo yo puedo escudriñar tanto la Escritura y no ver al único del que Dios me quiere hablar, al único que Dios me quiere mostrar y del único que Dios me quiere enseñar. Y entonces eso no significa que no escudriñemos las Escrituras, sino que esto significa que yo necesito pedirle a Dios: dame ojos para ver, porque puedo ver las Escrituras y ser un ciego que no está viendo absolutamente nada. Y me puedo enceguecer repitiendo y exigiendo a través de todas las leyes y mandatos, porque nos cuesta creer, ¿cierto? Que todos los mandatos de Dios fueron dados para mostrar lo que Dios desea formar en nosotros, pero no lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Ninguno de los mandamientos puede ser cumplido ¿por quién? Por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo hermoso?
que la misma ley que Dios dio, que nosotros no podemos cumplir. La ley traía una figura, una sombra, pero la ley no era la realidad de ¿quién? De las cosas. En la ley había unos mandamientos y yo me puedo volver celoso del mandamiento y lleno de celo del mandamiento manifestar la misma muerte que si no tuviera ese celo. Porque hay gente que dice: no soporto a los mentirosos, y leemos: no soporto a los adúlteros. Y entonces puedo tener un gran celo del mandamiento, pero no tener ni idea de la vida que el mandamiento me señala. Porque aunque los mandamientos me muestran lo que Dios demanda, ninguno de los mandamientos me puede proveer la vida que mi corazón necesita. Ninguno de ellos. ¿Sabe qué hace toda la ley? De una manera especial. Toda la ley, todo el tiempo, ¿qué hace? Decirnos a cada uno de nosotros. Empieza a decir: Daniel, no eres capaz de cumplirlo. Miriam, no puedes cumplirlo. Camilo, no puedes cumplirlo. Eduardo, no puedes hacerlo. Pero nosotros decimos: no, pero yo lo voy a intentar. ¿Cierto? La ley me dice: no puedes hacerlo. Tampoco me provee la forma de hacerlo, pero me dice: pero yo sé sí quién puede hacerlo. Porque dice la Escritura que la ley ha sido el ayo, el tutor para llegar a Cristo. Entonces ella dice: mire, esto es lo que se pide de tu vida. Como tú no puedes hacerlo, te voy a mostrar quién sí puede hacerlo. Y entonces empieza a señalar la vida de Cristo. Y ahora entonces el Señor empieza a decir: y ese es el tesoro que yo he traído. ¿Para quién? Para sus vidas. Y ahí es donde aparece que en ese tesoro que nos ha sido dado es donde nos ha sido provista la fe. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. ¿Quién es el perfeccionador, el que cada día obra esa fe? Cristo. De manera que para que esa realidad se manifieste en nuestras vidas, sí, Dios nos dio de su Espíritu. Por favor, préstele atención a esto. Dios ya obró una realidad en nuestras vidas. Hebreos 11 primero empieza a hablar de todos los hombres que vivieron esperando una promesa, y todos ellos murieron saludándolo y confesándolo sin haber recibido lo que se les había ¿qué? Prometido. ¿Y qué era lo que se había prometido? La vida del Hijo. Ellos murieron sin haberlo ¿qué? Recibido. Entonces ellos murieron esperando una promesa. Ahora es importante que nosotros aterricemos, porque nosotros no estamos a la espera de ninguna promesa. ¿Por qué? Porque lo que Dios prometió ya vino. Entonces no estamos a la espera, como los de Hebreos 11, de la promesa. Nosotros ya hemos recibido la realidad. Si Cristo vino y Cristo ascendió, como aconteció con aquellos 500 que vieron su despedida y le vieron perderse en las nubes, y después fue impartido por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque el bautismo del Espíritu no es hablar en lenguas, sino el bautismo del Espíritu es cuando la vida de Cristo es puesta ¿en qué? En ti, para hacerte nacer de nuevo. Cuando acontece esa realidad, todo lo que Dios ha prometido ya vino a tu vida. Amén. Si Cristo vive en mí, ¿cuánto tengo de todo lo que Dios ha prometido? ¿Cuánto? Todo. Miremoslo un segundo, Efesios 1:3, por favor. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de una realidad, y ahora vamos a hablar de cómo esa realidad se forja en nuestras vidas. Todo lo que Dios ha prometido, no olvidemos que el amén de Dios es una persona, Jesucristo. Lo vimos en el libro de Apocalipsis. Y no olvidemos que Corintios también dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, ¿cierto? En Él sí y en Él amén. Póngame ahí porfa 2 Corintios 1:20, la de la Nueva Traducción del Viviente, mientras ya leemos la otra cita.
Segunda de Corintios 1:20. Recuerde esto, no lo pierda de vista. Pues todas las promesas de Dios que se cumplirán. O sea que lo que ellos esperaban ya pasó. Entonces nosotros ya no lo estamos esperando. Ya nosotros somos partícipes de una realidad. Porque todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. ¿Dónde ocurrió eso? En la cruz del Calvario, ¿sí? Y ahora dice, por medio de Cristo, ¿nuestro qué? Nuestro amén. Ahora, Dios nos dio todo en la vida de su Hijo. Ahora su Hijo, ¿dónde mora? En nosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. Pero si el Espíritu de Cristo mora en nosotros, entonces ahora desde esa vida de Cristo en nosotros es donde hay un amén a lo que Dios nos proveyó. ¿Sí? Ahora acontece algo. Espiritualmente ya todo eso aconteció. Cuando Jesús dijo en la cruz de Calvario, tetelestai, consumado es, la obra ha sido terminada. Todo está ¿qué? O sea que toda la obra que Dios iba a hacer ya concluyó. Sí. ¿Y qué dice Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. ¿Hay diferencia entre bendecirá y bendijo? Bendecirá es algo que va a venir, bendijo es algo que ya vino. ¿Sí o no? ¿Cuántos esperan bendiciones de Dios? Ahí dice que Dios ya nos bendijo, o sea que ya no estamos esperando ninguna, ya nos fueron dadas ¿qué? Todas. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, espiritualmente ya sucedió esto. Sí. Cuando Dios puso de su espíritu en ti y en mí, ya sucedió. Sí. Pero ahora, ¿cuál es el proceso que Dios está haciendo en nosotros? Y es que Dios está grabando en nuestra alma esa realidad espiritual que Él produjo en la cruz del Calvario. Espiritualmente esa realidad ya fue completa, pero ahora esa realidad está siendo formada en nuestra alma y está siendo grabada dentro de nosotros. Lo que Dios ya terminó en la cruz del Calvario está siendo formado todos los días en nosotros. Entonces, en la medida que Dios va formando a Cristo, en esa medida voy entendiendo que no estoy buscando, sino que paso a disfrutar, ¿cierto? Ya no busco el perdón de Dios, paso a disfrutar del perdón de ¿quién? Del perdón de Dios. Porque cambió absolutamente todo. Cuando estoy buscando, entonces no me hallo, no tengo reposo, no tengo descanso, porque eso no ha sido hallado ¿en dónde? En mi corazón, ni ha sido hallada en mi vida. Y ahí es donde necesitamos entender la fe de Dios, porque la fe de Dios nos ha sido provista en la vida de Jesucristo su Hijo. Y esa fe nos ha sido provista para que ahora esa fe se vaya arraigando en nuestra alma. Porque no olvide, la fe de Dios es certeza, y certeza es completa ausencia de duda. ¿Y qué es lo que Dios está formando? Esa realidad en nuestras vidas. Esa obra la está haciendo en nuestros corazones. Y hoy traje algo que quiero mostrarles, y quiero que antes de mostrarles leamos por favor ya le voy a decir, Malaquías capítulo número 3 verso 3, ¿sí? Ya hay algo que Dios puso en nuestras vidas. Ahora Dios lo está formando, lo está grabando dentro de ¿quién? Dentro de nosotros, para que nosotros lo entendamos. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha resistencia, ¿sí? Voy a recordarles un ejemplo que les puse el miércoles, porque les decía,
¿Cuánto lleva el gobernante de la nación vecina de Venezuela allí? Y es considerado como un dictador, y ya en el último tiempo como alguien que se quedó en el poder sin tener derecho a estar ahí. O sea que está fraudulentamente, porque no ganó las últimas elecciones, pero se quedó gobernando sin haber ganado, ¿sí o no? Y siempre la pregunta es lo terrible de tener a un dictador tanto tiempo, tal vez destruyendo una nación, tal vez tomando decisiones equivocadas, bueno, todo lo que cada uno de nosotros pueda conocer y entender acerca de eso, y todas las cosas que hayamos podido ver y señalar, ¿cierto? En todo caso, lo que podemos concluir, que el gobierno de un dictador es bueno o es malo. Ayúdenme a responder ahí, ustedes a ver. ¿El gobierno de un dictador es bueno o es malo? ¿Sí o no? Pero resulta que el gobernante de la hermana nación de Venezuela es un pobre bobo comparado con el dictador que somos tú y yo. Y si nos ha parecido difícil derrocar a ese dictador, y que tan difícil y tantos años sin bajarlo de allá, mis amados, Dios dura toda la vida trabajando en derribar a este dictador que somos nosotros, que tiene un gobierno ilegítimo porque queremos gobernar y no estar bajo gobierno, y se convierte en un gobierno ilegítimo. Queremos hacer con las cosas de Dios lo que nos parece y lo que se nos viene al corazón y a los pensamientos, y creemos que como funciona, entonces realmente todo eso lo está aprobando ¿quién? Dios. Mis amados, no olvide, Dios puede entregarte todo lo que quieres y no ser una bendición, sino ser un juicio de Dios. Un día el pueblo de Israel le dijo en el desierto a Dios: Señor, estamos hartos de este maná, nosotros queremos es carne. Y el asunto es que de pronto empezó a llover carne. ¿Cuántos estarían felices de que llovió carne? De que ese día nos tocó ponerle bravo a Dios para que nos respondiera. Y mire que nos respondió. ¿Sí o no? El problema es que lo que fue gozo en la mañana fue lloro en la tarde, porque dice que comieron tanto hasta que botaban por sus narices. ¿Y cuántos murieron aquel día? ¿Y cuántos aquella noche lamentándose de ver a su hijo ahí muerto, de habérsele salido la carne que se tragó hasta por las narices? Y llorando y diciendo: ay, Dios mío, si no hubiéramos pedido carne. Y lo que en determinada hora vi como bendición, después se me volvió como un problema en el caminar. Y dice Malaquías 3:3, hablando de la obra del Señor y qué vendría a hacer el Señor. El Señor dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata. Entonces el Señor usa como la figura de lo que se hace con los metales para decir: esto voy a hacer con ustedes. Porque ahí dice: porque limpiará a los hijos de Leví. Ahí es claro, no es que estemos acomodando una porción para que parezca, no, ahí dice que como se hace con el metal, va a ser él con los hijos de Leví. Los afinará como a qué, como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, sin ese proceso sería imposible presentarse con una ofrenda en justicia. Dice el verso 4: y entonces, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años que antiguos. Entonces el Señor habla de algo que sería necesario que sucediera: afinarlos como a la plata. Y miremos primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 6. Dice:
Pedro está hablando y diciendo: nosotros tenemos una gran esperanza y un gran gozo en saber que ya estamos en las manos de Dios, que estamos bajo el gobierno de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la dirección de Dios. Pero dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Ahora, ese si es necesario, ¿quién lo determina? Dios. No es que se busque problemas, aunque a veces no los buscamos, pero ese lo determina Dios. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Ahora, Pablo o Pedro está abordando ya el tesoro que un creyente tiene. No le está hablando a incrédulos, sino a creyentes, ¿sí o no? ¿Dónde está la fe de nuestra vida? En la vida de Cristo que habita en ¿quién? En nosotros. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer o ver cómo se refina la plata o cómo se refina el oro, pero encontré algunos detalles particulares para ir terminando esta mañana, que nos permiten ver la atención, ¿sí o no? Vamos a darles primero algo que acontece con el oro, ¿sí? El oro, digamos que de esta manera rústica es como se trabajaba el oro en la antigüedad. Esto es como muy parecido a como trabajan el oro en Marmato, en Caldas, ¿sí? Que es donde hacen una excavación en la tierra y buscan el material, y ellos de allá del fondo de la tierra sacan el material a la superficie, y ese material que saca a la superficie viene así, como lo van rompiendo, sacan como ciertas rocas. Pero resulta que esa roca inicial, ese material que inicialmente se toma, está muy contaminado. Ese material ahí tiene mugre, ese material ahí tiene tierra, mucho de ese material muchas veces tiene hojas, tiene raíces, tiene animales viviendo dentro de él, ¿sí? Entonces esto normalmente en la antigüedad lo llamaban mena. Esas rocas partidas extraídas las llamaban mena, y decía que esa mena ahora tocaba pasarla por un triturador que cogiera toda esa roca y empezara a triturarla hasta que la volviera polvo y la dejara delgaditica. Y mientras eso la trituraba y la dejaba delgaditica, había como una especie de cernidor, y ese cernidor lo que hacía era empezar a separar todas esas impurezas que tenía. Recuerde, este primer proceso de triturar para dejar así como arena y cernirlo, apenas iba a empezar a sacar las impurezas superficiales. Y fíjese que ya había habido un trato duro, pasar de esa roca a dejarla casi arena, y este proceso solo es para sacar lo superficial, la arena, plantas, todo ese tipo de cosas que estuvieran ahí mezcladas, ¿sí? Ese es el primer proceso. Pero resulta que el proceso más duro no es sacar lo superficial. Este proceso puede durar un instante, puede durar una mañana, quebrar todo eso. Pero el proceso más difícil es cuando tiene que coger esto, pasamos a la siguiente, y empezar a aplicarle fuego. Y me llamó mucho la atención tanto detalle de Dios en su palabra. ¿Por qué razón? Porque al oro o a la plata no se les puede poner el fuego que uno quiera. No es que échele candela y eso hasta que quiera, sino que es el proceso más delicado en el metal. Si están refinando plata o purificando la plata, el trabajo más delicado es ponerle fuego,
porque si el que la está purificando pone demasiado fuego, la plata se va a fundir. Y fundir no es que se va a volver como un líquido, se va a fundir y se puede echar a perder. O sea, puede volverse un metal inutilizable y perder todo su valor porque se le puso más fuego del que necesitaba, de manera que requiere mucha atención y mucho cuidado del que está ahí refinando esa plata. Él le va aplicando, pero ¿qué ocurre? Que el material que quedó, hay muchos otros metales que se han fundido con el oro, y el fuego lo que va a empezar ahora a sacar no lo superficial, sino lo que está fundido con el oro. ¿Y con qué estaba fundida nuestra alma? Con la vieja naturaleza. Y ahora el Señor ya no va a quitar, porque a veces quita el Señor las cosas de afuera. Ya no tomo, ya no fumo, ya no digo groserías, ya no hago un mundo de cosas. Pero eso fue lo superficial, lo de afuerita. Pero allá adentro el Señor tiene que empezar a hacer un trabajo. Ese trabajo puede durar muchas veces y mucho tiempo, porque la única forma de saber si la plata que se está refinando está lista es que le aplican fuego. Cuando le aplican fuego, va haciendo salir a la superficie los metales que estaban fundidos con el oro, con la plata, pero que no son ni oro ni plata, y van siendo retirados y van siendo retirados. Y le aplica oro. Hay unos que le aplica fuego. Hay unos metales que están tan íntimamente fundidos que requieren mucho trabajo para sacarlos de ahí. ¿Dónde va llegando a punto eso? Cuando el refinador, después de aplicarle fuego, va mirando en qué estado está la plata, y la única manera de saber que la plata está llegando a un alto estado de pureza es cuando él se mira y empieza a ver su rostro reflejado ahí. El punto para saber si la plata está llegando a donde debe estar es cuando él se mira y ve su reflejo ahí. Y ahora el Señor dice: los afinaré como a plata, ya en Malaquías, como a oro, a través del apóstol Pedro. Pero ¿qué es lo que está refinando el Señor? Todo eso que teníamos amalgamado de la vieja naturaleza, donde creíamos tener una fe que, como explicaba el pastor la semana anterior, entonces pusimos la confianza en la mata, pusimos la confianza en el cuadro, pusimos la confianza en infinidad de cosas, pero toda esa confianza es la confianza que se produjo desde una naturaleza caída, buscando dónde asegurar su corazón. Pero cuando Dios empieza a purificar la fe, empieza a vaciarte de ti mismo y a hacer visible a Cristo. ¿Sabe cómo crece la fe en nosotros? Cuando Cristo crece en mí. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Cuando escucho a la palabra y esa palabra se manifiesta en mí, entonces la fe de Dios empieza a ser una realidad, porque en la fe de Dios hay absoluta certeza y completa seguridad. ¿Sí? Termino ahora sí con esto. Cuando Abraham subió a ofrecer al monte Moriah la vida de su hijo, él subió a ofrecerlo, pero él iba con una certeza total en su interior. La fe de Dios había procesado tanto a Abraham, que ahora lo que está obrando en Abraham, recuerde, Abraham era un hombre inseguro, miedoso, temeroso. Cuando vino el hambre se fue y estuvo dispuesto a vender a su esposa. Pero cuando la fe de Dios, de la vida de Dios se instaló, produce certeza. De manera que cuando Dios le habló, la certeza es para estar seguro de lo que Dios se propuso, pidiera lo que pidiera. Dios le dice: levántate y ve y sacrifícame a tu hijo. No necesitó reconfirmación, no necesitó ayuno, no necesitó vigilia, no necesitó que lo visitara un profeta, no necesitó 5 consejerías con el pastor, no necesitó cadena de oración. Se paró, enalbardó su asno y diligentemente se fue 3 días de camino. Dejó lo que podía estorbar en el camino.
Dijo: a esta gente, estos siervos míos no entienden lo que Dios me dijo. Si yo le digo a esta gente que Dios me dijo que le sacrificara a mi hijo, esta gente no entiende y me van a decir: este viejito tiene demencia senil, está fuera de sus... Entonces les dijo: espérenme aquí, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Y va subiendo con quién? Con su hijo. Su hijo le pregunta en el camino: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios se proveerá de qué. O sea, ¿con cuánta seguridad iba subiendo a ese monte? Esta semana alguien me compartió un video de esa escena de Abraham, y Abraham todo el tiempo llorando y llorando y llorando, y miraba al hijo y como con qué pesar, y dije: esa escena no es la bíblica, porque la escena bíblica narrada en Hebreos dice que Abraham subió seguro de que si él mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar, porque la fe es ausencia de duda, total certeza de lo que Dios puede hacer. Y por eso necesitamos que esa fe de Dios sea la establecida en nuestro corazón. Si es la creencia nuestra, hoy creemos una cosa, mañana creemos otro, hoy estamos arriba, mañana estamos en el piso, pero la fe de Dios no es así. La fe de Dios es seguridad, es certeza, es sustancia, es naturaleza. Y es lo que Dios está formando. De manera que cuando Dios nos pasa por el fuego de la prueba, lo que está es librándonos de nosotros, haciéndonos a nosotros a un ladito y haciendo visible a Cristo, para que en medio de Cristo el gozo de nuestro corazón sea saber que Dios está cumpliendo su perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Y aunque yo no la entienda, lo que Dios está haciendo es bueno, agradable y perfecto, y va a glorificar su nombre eternamente y para siempre. Y Él merece toda la gloria todos los días de nuestro caminar y de nuestra vida.